Este video es interesante porque el papá le dice: ¿quién tiene que limpiar ahora el desastre que hicieron? Y ellos dicen: no lo sabemos. Es interesante que cuando el Señor Jesús habló sobre el servicio, lo hizo lavándole los pies a los discípulos y enseñándoles lo importante que era limpiarse. Abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Vamos a verlo. Todos nosotros entendemos que el servicio es fundamental en la iglesia. Una iglesia que nos sirve es una iglesia que va a ser estancada, es una iglesia que va a tener tropiezos y no va a lograr salir de donde está. Pero una iglesia que se mantiene en un servicio constante, esa iglesia va a ser prosperada y va a ser bendecida. El Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1 al 13. ¿Ya lo tenemos? Leemos la palabra de Dios entonces. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás partes conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le había de entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después de que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Hasta allí no me vamos a leer. El día de ayer me reunía con el grupo de hermanas y hermanos Ujieres y compartíamos una enseñanza sobre el servicio. Y me llamó la atención que cuando estábamos analizando lo importante que era el grupo de Ujieres en la iglesia, algunos hermanos me expresaban de que ese ministerio en muchas iglesias es menospreciado. Porque el servir no nos hace grandes. Esa es la mentalidad que nosotros tenemos muchas veces del servicio. Los Ujieres es un grupo que sirven y no es tan importante para la iglesia. Pero yo le decía a los hermanos Ujieres que uno de los ministerios más fundamentales y más importantes es el ministerio de Ujieres, porque son los que cumplen el mandato que el Señor Jesús nos ha dejado, que es el de servir a nuestro prójimo, de servir a nuestros hermanos. Entonces, ¿cómo no va a ser importante el ministerio de Ujieres? Claro que lo es. Pero el hecho de que yo no sea un Ujier no quiere decir que no tenga la responsabilidad de venir a la iglesia y ser parte de los que sirven. No necesito ser Ujier. Pero muchas veces usted se encuentra en la iglesia a personas que usted le dice: hermano, necesitamos a alguien que nos ayude con alguna cosa, y le dice: no, yo no soy Ujier. No es necesario que sea Ujier. Es el deber y es la responsabilidad de cada uno de nosotros que nos autollamamos cristianos y miembros de la iglesia cristiana del cuerpo de Cristo, de servir en la iglesia. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Es nuestra responsabilidad servir. Y me encanta cuando me encuentro con este pasaje del Evangelio de Juan capítulo 13, cuando el Señor Jesús enseña a sus discípulos sobre el servicio. Y dice la Biblia que estaban todos reunidos y estaban cenando, estaban comiendo. Y de repente Jesús se levanta de la mesa y empieza a hacer algo insólito.
Yo he mencionado 5 características de Jesús para enseñar el servicio. Y la primera característica que encontramos es que Jesús era una persona que amaba. En el versículo 1, si usted lo vuelve a leer, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos y que estaban en el mundo, los amó ¿hasta cuándo dice? Hasta el fin. Esa era una característica de Jesús. Él amó a sus allegados. Él estaba en un proceso donde ya iba a ser entregado para ser crucificado. Él sabía que ya pronto su muerte iba a llegar. Pero antes de eso, ¿qué hizo? Reunió a su familia, a sus discípulos. Y empezó a amarlos más, dice, hasta el fin. Si nosotros no tenemos amor en nuestras vidas, si nosotros no tenemos amor en nuestros corazones, no podemos ser personas de servicio. No podemos amar. Jesús fue el ejemplo mayor de una persona que amó a otra, porque Él se entregó por el servicio a otro. La pregunta que hacemos o debemos hacernos entonces, hermanos, es: ¿estamos nosotros amando a los que servimos? ¿Qué es lo que me motiva a mí servir en la iglesia? ¿Un nombramiento? ¿Me motiva a servir porque me van a pagar? ¿O no estoy sirviendo porque no me pagan? Muchas veces ocurre en la iglesia. Ocurre. Jesús nos enseñó entonces que nosotros debemos amar a los que servimos. Esa es la primera característica. Dice, se levantó de la mesa y ¿qué hizo? El versículo 3 y 4, agarró una toalla y se la ciñó a su cintura. Yo le decía a los hermanos Ujieres ayer, la herramienta que simboliza el servicio, según el ejemplo de Jesús, ¿qué fue? Según el versículo 3 y 4. No fue un machete, no fue una espada, no es un látigo, no es una faja, no es una raíz de amargura, no es un enojo, no es autoridad. Lo que simbolizó el servicio fue una toalla. Jesús agarró una toalla y se la amarró a su cintura, se levantó de la mesa y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Eso solo lo hace una persona que ama a los que están ahí. Pero vamos a ver más adelante lo que simbolizaba el lavamiento de los pies. La segunda cosa, hablando del servicio, es que Jesús era alguien que conocía su identidad. Alguien que conocía su identidad. Miren el versículo 3. Y sabiendo Jesús que el Padre le había dado, ¿qué dice? Todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Eso lo sabía Jesús. Jesús vino a la tierra y tenía el poder para destruir, para construir, para sanar, para revivir muertos, para sanar enfermedades. Jesús tenía el poder para que ciegos miraran. Y aún cuando vino a la tierra, ¿qué hizo Jesús con todo ese poder? Él nos dio un ejemplo. Él sirvió. Agarró una toalla y se la amarró a la cintura y empezó a lavar los pies de sus discípulos. ¿Qué hacemos nosotros muchas veces en la iglesia? Queremos ser líderes, queremos ser pastores, queremos ser grandes, reconocidos en la iglesia, pero no estamos siguiendo el ejemplo que el Señor Jesús nos dejó. Jesús no se enorgulleció, no se llenó de orgullo, no se llenó de arrogancia con su poder. Todo lo contrario, agarró una toalla y se la ciñó. Yo le decía ayer a los hermanos, qué difícil es lavarle los pies a otra persona, porque yo me puedo lavar mis pies, pero lavarle los pies a otros, eso es un poquito más complicado, sobre todo si los pies están sucios, no se cortan las uñas y anda un montón de uñeros, sumémosle que tiene hongo, eso es feo, pero Jesús nos enseña que aún ahí, no importando cómo sea la condición de la otra persona, nosotros tenemos que amarle y servirle. Y vamos a verlo un poquito más adelante. Jesús realizó algo impresionante. El hecho de lavar los pies o el trabajo de lavar los pies lo hacían los esclavos o las mujeres.
o los niños. Pero no era común que un líder lavara los pies a otro. Eso no era común. Pero Jesús sorprende, porque Él se levanta de la mesa y Él, siendo el maestro, siendo el Mesías, empieza a lavar los pies a sus discípulos. Sorprendió a todos los que estaban presentes. Pero hay una tercera cosa que Jesús hizo. En el versículo 13, hablando un poquito todavía de que Jesús conocía su condición, sabía bien quién era. Vean lo que dice el versículo 13. Vamos a brincarnos y luego regresamos. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque yo lo soy. Pero el hecho de que Él sea maestro y señor no quiere decir que no podía lavarle los pies y servir a los otros. Hermanos, muchas veces nosotros creemos que porque somos líderes, que porque estamos en la iglesia y estamos en algún ministerio, no tenemos que servir. Estamos equivocados si es así. Porque Jesús nos manda a servir con corazón, con amor, sin perder de vista lo que somos. Somos llamados a ser hijos de Dios para amarnos unos a otros, no para ser superiores a otros. Somos llamados a ser hijos de Dios para dar ejemplo de servicio, no para ser servidos. Entonces, hermanos, Dios no lo ha llamado a usted para estar sentado en esa silla. Y yo le pregunto, ¿qué está haciendo usted para el servicio de la iglesia o para el crecimiento del reino de Dios? ¿Usted sirve? ¿Usted es una persona que está atento al servicio de los demás? Porque si no es así, entonces usted está en un lugar equivocado. Porque Dios aquí nos ha llamado a servir. Ese es el llamado que Dios nos llama. La responsabilidad de servir no está únicamente en los líderes, en los pastores. Todos los cristianos tenemos la responsabilidad de servir a otros con amor y pasión. Jesús nos muestra que Él, aún en su condición de Dios, aún en su condición poderosa, Él no se valió de eso para no servir. Todo lo contrario, se entregó a sí mismo para servicio nuestro. Y eso, estimados hermanos, es un gran ejemplo. Démosle un fuerte aplauso al Señor por ese ejemplo. Jesús este es el tercer punto, era una persona que estaba dando vuelta al orden social. No era lo normal que un líder le lavara los pies a los otros. Lo normal era que los siervos o los esclavos lavaran los pies. Y es de entender cuando vemos la reacción de Pedro cuando le toca el turno a él. Jesús le había lavado los pies a todos los discípulos. Pero Pedro tenía una característica. Yo siempre he dicho, Pedro se metió en grandes problemas porque su lengua caminaba 3 metros antes de él. Cuando Pedro caminaba, su lengua ya estaba delante. Él era muy suelto de la lengua. Y cuando le toca el lugar a Pedro, cuando Jesús llega al lugar donde está Pedro, ve el versículo 6 y 7. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo, Señor, ¿tú no me lavarás los pies? O le pregunta, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro no entendía lo que Jesús estaba haciendo. ¿Cómo era posible que el maestro se levantara de la mesa y viniera a lavar los pies a una persona que no lo merecía? Y Pedro se opone. Si usted lo ve en el versículo 8, dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Pedro rotundamente le dice, Señor, no, un momento, a mí no me vas a lavar los pies. Y me encanta cómo el Señor Jesús le responde a Pedro. Y le dice, si no te lavo, no tendrás parte en mi reino. Aquí hay un mensaje interesante, hermanos, que muchas veces nosotros pasamos por desapercibido. ¿Qué quiso decir el Señor con estas palabras? Quiso decir que sin el lavamiento no puede haber ninguna comunión, compañerismo con Él. Si nosotros no permitimos que el Señor Jesús nos limpie, porque lo que Jesús le estaba diciendo es, si no me permites que yo limpie tu corazón, tu mente, tu cuerpo y todo tu ser, no puedes tener parte en mi reino. Eso le estaba diciendo el Señor Jesús a Pedro.
creía que se trataba únicamente de lavarle sus pies sucios. Pero el Señor no estaba hablando de eso. De lo que el Señor estaba diciéndole a Pedro es: no puedes servirme, no puedes ser parte de mi reino si no me permites que yo te limpie. Y es quizás esa nuestra condición. Porque no le estamos sirviendo a Dios porque hay una raíz de amargura en nuestros corazones. Porque no le estamos sirviendo a Dios porque hay algo en nuestra vida que no nos permite. Hay algo en nuestra vida que nos obstaculiza ese deseo de servirle a Dios como se lo merece. Pero si no permitimos que el Señor Jesús nos limpie, no vamos a poder servirle, ni vamos a tener parte en el reino. Y vean lo maravilloso. Aquí vuelve una vez más Pedro con sus ocurrencias. Cuando el Señor le dice: si no te lavo los pies, no tendrás parte en mi reino. ¿Sabe qué dijo Pedro? Quería que lo bañara. Pues no, dice: hay que traer más agua para que me lave las manos, la cabeza y todo mi cuerpo. Y el Señor le dice: no, Pedro, no estás entendiendo. Yo no quiero lavarte solo los pies físicos. Quiero lavar tu corazón, quiero lavar tu mente, quiero lavar tu cuerpo. Quiero lavar tu vida. Quiero limpiar tu vida. Y aquí hay un mensaje, estimados hermanos. Había una muy poca disposición de parte de Pedro de que el Señor le limpiara. ¿Es quizás esa nuestra condición en esta mañana? ¿Nosotros tenemos disposición para que el Señor nos limpie? No podemos servir en la iglesia si no somos limpios por Él. No podemos tener parte en el reino si no estamos viviendo una vida de servicio, pero no una vida de servicio únicamente, sino una vida de servicio en plenitud, de sanidad interior, de comunión con Dios. Porque cuando uno tiene una verdadera comunión con Dios, es transformado y edificado todos los días. Pero como no oramos, no leemos la Biblia, no tenemos esa comunión con Dios, no somos capaces todavía de ser limpios. Quizás tenemos una actitud como la de Pedro. Una actitud necia, porque Pedro le decía: Señor, no te voy a permitir que me laves los pies. Pero el Señor le dijo: si no te lavo los pies, no puedes tener parte en mi reino. Todavía no entendía, dice: entonces bañame, porque yo sí quiero tener parte en tu reino. No, Pedro, no se trata de la limpieza física, se trata de la limpieza de nuestros corazones. El tercer punto. Ahora yo pregunto, ¿cómo es que Cristo nos lava hoy? Bueno, en el Salmo 119:9, últimamente he estado repitiendo este versículo. Dice: ¿con quién limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y el capítulo 15 de este Evangelio de Juan, versículo 3, dice: ya vosotros estáis limpios por las palabras que os he hablado. Y aún el apóstol Pablo en su carta en Efesios 5, 25 y 26 dijo: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra. La forma en la que nosotros estamos limpiándonos hoy en día, ¿cómo es? Viendo la novela, facebookeando día y noche, viendo mi serie favorita, whatsappeando todos los días. No, mi estimado hermano. La forma en la que el Señor Jesús nos limpia el día de hoy es a través de su santa palabra. Y aquí venimos a la visión de la iglesia, por ejemplo. Porque hemos estado anunciando la visión. ¿Cuál es la visión de la iglesia? Muchos la desconocen. Ganar managua para Cristo Jesús a través de células. Porque somos una iglesia celular. ¿Saben qué hacemos nosotros en la célula? No es un culto, es un estudio bíblico. Yo lo he compartido con muchos hermanos. Yo puedo decirle a ustedes, hermanos, que el 80% del poco conocimiento bíblico que yo puedo tener lo he adquirido a través de las células de estudios. Porque en las células de estudios se aprende. Y ahora que encuentro que el Señor me está lavando y me está limpiando a través de su palabra, me da mucho más deseo de ir a la célula. Pero el problema es que aquí tenemos a un montón de gente que la célula es lo que menos les importa. Pues entonces, estimados hermanos, estamos en la misma condición que estaba Pedro.
con una arrogancia, diciéndole al Señor: Señor, no quiero que me limpies, no quiero que me laves, no quiero tener parte en tu reino. Aunque venimos a la iglesia, aunque estamos cantando, aunque estamos alabando, pero si no estamos leyendo y estudiando la palabra de Dios, no podremos ser limpios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces integrémonos a las células. Que la célula sea el evento más principal, más importante en la semana. Más que mi trabajo, más que mi ida a la universidad, más que ir al colegio. La célula es importante porque es ahí donde yo descubro al Señor, donde el Señor descubre mi corazón y aprendo más de Dios. Pero muchos estamos fríos y no vamos a la célula ni asistimos. Ni siquiera estamos interesados en algún día abrir una célula y ganar almas y compartir la palabra de Dios con los demás. ¿Cómo está limpiándose? ¿Cómo está limpiando el Señor su corazón? Ya lo leímos en la Biblia. A través de su palabra es que el Señor nos limpia. Pero si no nos integramos en las células, si no tenemos un tiempo, no apartamos un tiempo para meditar en la palabra de Dios, no podremos ser limpios. La tercera cosa que me encanta, la cuarta, perdón. Jesús lavó los pies de Judas. Hoy no está Ariel, que es el que nos vive cortando el tiempo. No, ya voy a terminar, no se preocupe. La cuarta, Jesús lavó los pies de Judas. Jesús sabía quién era Judas. Sinvergüenza, degenerado, que lo iba a traicionar, traidor, que comió, mojaba el pan en el plato de la comida. Todos sabemos eso. Es más, en la iglesia hay gente que anda caracterizando, algunos hermanos dicen: Judas el Iscariote, el traidor, fulano de tal. Porque el Señor Jesús lo sabía. Judas era el que lo iba a traicionar, era el que iba a cometer la traición más grande. Lo iba a traicionar incluso con un beso. Hipócrita Judas. Y aún así, increíblemente, Jesús lavó los pies de Judas. Quizás Judas era el que tenía más hongo en sus pies. Tenía callos. Estaban sucios esos pies. Pero Jesús lavó los pies. Y esto me enseña una cosa a mí, hermano, y espero que se lo enseñe a usted. Es que en el servicio nosotros no podemos andar escogiendo a quién vamos a servir. No podemos andar seleccionando porque este es mi amigo y a este voy a servir. No. Dios nos ha mandado a servir a todos por igual. Jesús les sirvió a todito, les lavó los pies a Judas, aún sabiendo que Judas lo iba a traicionar. El Señor Jesús pudo haberse parado enfrente de Judas y pudo haberle dicho: Judas, traidor, hipócrita, andate de aquí que no te voy a lavar los pies. No hizo eso. Todo lo contrario, con mucho amor, con el mismo amor que le lavó los pies a los otros 11, le lavó los pies también a Judas. Vean lo que dice en Juan 2:25. Ahí mismito en Juan. Perdón, Juan 6:64 dice aquí. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Jesús lo sabía. Ahora, es muy interesante cuando Pablo le habla a los corintios sobre la locura de la cruz. Abra su Biblia en 1 Corintios 1:23 al 25. Rapidito, vamos a ir. Vamos a ir. 1 Corintios 1:23. ¿Lo tenemos? Del 23 al 25. Mire lo que dice. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios.
Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Es una locura. No podemos andar clasificando a la gente para servir en la iglesia. Seamos judíos, seamos griegos, seamos impíos, Dios nos ha llamado a servicio. Y es triste, hermano, cuando nosotros vemos en nuestras iglesias, cuando empezamos a ver los sectores divididos. Aquí estamos la banda, aquí está otra banda. Hermano, no hay bandas en la iglesia. No hay banda. Tenemos que servir por igual, con amor, porque al que servimos es al Señor. Ahora, Jesús nos muestra este gran servicio. Veamos, regresemos a Juan 13, versículo 13, yo voy concluyendo. Juan 13, del 12 al 17. Dice el 12. Así que después de que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que es hecho? En otras palabras, Jesús le está diciendo a los judíos: ¿entendieron lo que acabo de hacer? Quizás todos los judíos cabecianos dijeron: sí, nos acaba de lavar los pies. Increíble, insólito. Pero el versículo 13 dice: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si soy el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplos os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y vean lo que dice el 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Hermanos, voy concluyendo y voy pidiendo a los hermanos músicos que vayan pasando. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, nos enseña Lucas por qué el Señor Jesús hizo esto de lavarle los pies a los discípulos y le dio esta enseñanza. Abra su Biblia en Lucas, capítulo 22. Lucas 22. En el versículo 24 en adelante. ¿Lo tenemos? Vea lo que dice. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él le dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más viejo, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Estimados hermanos, hay dos enseñanzas que podríamos resumir de este mensaje. Número 1, a aquellos que quieren ser parte del reino de Dios, hay un solo camino para hacerlo, y es sirviendo. Es necesario ser una iglesia de servicio. Como iglesia general, ¿cómo estamos sirviendo a nuestra comunidad? ¿Cómo está sirviendo usted a su comunidad, a su barrio, a sus vecinos, a los que están cerca de usted? Y hay otra enseñanza, a aquellos que ya sirven, pero todavía tienen sus pies sucios y necesitan que el Señor Jesús les limpie sus pies. El hecho de tener los pies sucios tipifica el caminar de la vida. Y nosotros caminamos en este mundo tan violento, tan difícil, donde vamos a ser atropellados, donde vamos a ser quizás criticados, golpeados, masacrados, porque este mundo es un mundo perverso. Por esa razón, dice el Señor, es necesario que nosotros estemos lavando nuestros pies
esporádicamente, no seguidamente. Tenemos que lavar, limpiarnos todos los días. Quizás usted está sirviendo y gloria a Dios porque usted sirve, pero quizás hay algo en su vida que Dios necesita limpiar. Quizás hay algo en su corazón que Dios necesita sacar para que su servicio sea mayor. Miren, si usted quiere ser parte del reino de Dios, tiene que servir. Pero no puede servir si no está limpio. Es lo que el Señor Jesús le mostró a sus discípulos cuando le lavó los pies. ¿Quién iba a ser el mayor? ¿Quién es el principal? Discutían quién era el principal. Pero Él los agarró y ¿cómo les mostró? Lavándole los pies. No era posible que Jesús lavara los pies, porque no eran dignos. Y de hecho no somos dignos de que Jesús nos lave los pies. Pero aquí hay una gran enseñanza también que nosotros podemos encontrar. Y es que yo no puedo decidir si el Señor me lava o no me lava los pies por mis méritos. Pedro no se sentía digno de que el Señor Jesús le lavara los pies y por eso se oponía. Pero el Señor le dijo: Pedro, no se trata de si eres digno o no eres digno. Se trata de la gracia. El día de ayer nos hablaron mucho de la gracia. De la misma manera, hermanos, la oportunidad que nosotros tenemos en nuestra iglesia para servir, la recibimos como un regalo de Dios. Por gracia. No es por sus méritos. Dios te está llamando a servirle, no por lo que tú puedes hacer o no puedes hacer. Te está llamando a servir por gracia. Porque ha hallado gracia delante de los ojos de Él. Y Él quiere que tú seas parte de su reino. ¿Y qué estamos haciendo con ese llamado al servicio de Dios? ¿Lo estamos ignorando o estamos acudiendo al llamado? Dios nos está llamando a ser una iglesia de servicio. Claro que sí. Pero no podemos servir si no nos acercamos a Dios para que Él nos limpie. Primero tenemos que limpiar nuestras vidas. ¿Qué tiene que limpiar el Señor en esa noche? Póngase de pie, vamos a orar a Dios. Intégrese a una célula. Empieza a leer la Biblia, empieza a acercarse a Dios. Pregúntele, hermano, los Ujieres apenas creo que son 9. El ministerio de Ujieres está haciendo llamado para que se unan al ministerio. ¿Quieres servir en la iglesia? Únase al ministerio de Ujieres. Desde el año pasado venimos haciendo llamados. Los ministerios necesitan hermanos que tengan disposición para servir. Pero sentado en esa silla, usted no va a ser parte del reino de Dios. Si es así, le regalamos la silla, llévesela a su casa y se quede sentado allá. Pero aquí en la iglesia, Dios nos llama a servir, a ser un instrumento en las manos de Dios. ¿Y qué estamos haciendo con ese llamado? Estamos ignorándolo. No es por tus méritos, hermanos. Quizás usted tiene un problema, quizás usted tiene una dificultad que le impide poder servirle a Dios. Dios no mira eso. Usted no sabe ni tiene la menor idea por la situación difícil por la que pasamos. Y quizás usted está igual que yo. En esta semana hemos pasado una situación difícil. Pero ninguna cosa puede impedirme a mí poder decirle al Señor: aquí está mi vida, Señor, para servirte. Nada me puede quitar ese derecho, porque eso me lo da Dios. Me podré equivocar, quizás sí. Quizás nos hemos equivocado, quizás hemos cometido errores, pero no es por tus méritos que Dios te llama a servirte, es por gracia de Dios. Pero muchas veces ignoramos ese llamado al servicio de Dios. Intégrese en los ministerios y vamos a empezar a ver cómo esta iglesia se llena. Y no solamente eso, vamos a empezar a ver cómo esta iglesia es sanada y limpiada de todo lo que necesita ser limpiado y sanado. ¿Cuántos creen eso conmigo? Incline su rostro y vamos a orar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios amado, por este tiempo maravilloso, por el cual hemos meditado en tu palabra, Dios, y has hablado nuestra vida de una forma impactante y has llenado mi vida de tu amor y de tu fortaleza, Señor. Dios, hay muchos aquí, Dios, que quizás han estado pasando por una situación difícil, por problemas, por pecados, Señor, que le están impidiendo poder servir. Dificultades en el matrimonio, dificultades en la familia, dificultades económicas, Señor, no importa. Pero aquí hay un pueblo, Dios, que levanta sus manos y te dice: aquí estamos, Señor, queremos servirte. Queremos tener una condición, Señor, donde tenemos disponibilidad para acercarnos delante de tu presencia y decirte, Señor, que somos capaces.
Únicamente cuando venimos a tu presencia descubrir nuestros corazones. Hoy descubrimos nuestros corazones, Señor. Tú conoces los corazones de mis hermanos que están aquí presentes. Quizás hay algunos que te servían antes con pasión y por alguna u otra razón has dejado de hacerlo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, hoy toca sus corazones, Dios. Y permite que se levanten, Dios, con poder y con gloria para glorificar tu nombre únicamente. Quizás tenemos la actitud de Pedro, Señor, porque pensamos que no somos merecedores de servirte. Pero así como se lo enseñaste a Pedro, Dios, hoy lo aceptamos y lo entendemos. Que aún con nuestros errores, Señor, nosotros podemos servirte. Aquí está una iglesia entera dispuesta a servirte, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, bendice nuestra iglesia. Señor, sana nuestros corazones, sana nuestra mente. Limpia nuestros pies, Señor, así como lo limpiaste a los discípulos. Límpianos, Señor, aún en lo más profundo, límpianos. En el nombre de Jesús, esa es nuestra oración en esta mañana. Límpianos, Señor. Dígale, Señor, límpiame, Señor, mi corazón, limpia mi mente, limpia todo mi ser, Señor, límpianos. En esta mañana Dios limpiará tu corazón, Dios limpiará tu mente, Dios limpiará. Y entonces podemos decirle, Señor, aquí estamos listos para servirte. Aquí estamos listos, Señor, para ser un instrumento y impactar Managua, Señor. Conocer, Señor, a gente que necesita de tu palabra, que necesita de tu salvación. Yo quiero ser el primero, Señor, en decirte, aquí está mi corazón, aquí está mi mente, aquí está mi cuerpo, Señor, quiero servirte. Quizás mi cuerpo enfermo, Señor, no importa, aquí está. Yo quiero servirte, Señor, hasta el último día de mi vida. Gracias, Señor, por ese privilegio maravilloso. Gracias, Señor, porque aún con problemas nosotros podemos servirte, Dios. Perdónanos porque muchas veces hemos ignorado ese llamado para servirte. Perdónanos en el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los ha llamado a servicio, hermanos. Dios les bendiga. Denle un fuerte aplauso al Señor.